El propósito del seminario Berea es exaltar a Cristo por medio de la formación de hombres, en colaboración con sus iglesias locales, para trazar y exponer con precisión, pasión, claridad y sencillez la palabra de Dios. Lo que requerimos en el plano académico es, aunque no necesitas estudios previos, lo que sí necesitamos es esfuerzo. En el plano personal, lo que queremos es alguien que esté comprometido con la iglesia local. Por eso necesitamos una recomendación pastoral. Y también que estés pasando tiempo con tu familia y en tus deberes laborales y que hagas todo para la gloria de Dios. Buenas noches, hermanos, aquellos que nos seguís desde España, buenas tardes, incluso buenos días a los que lo hacéis desde Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos muy contentos de poder celebrar nuestra segunda sesión de la conferencia Berea titulada El sufrimiento, que se va a seguir siendo tratada desde una perspectiva netamente bíblica. Fuimos bendecidos ayer ya con la exposición de la palabra por nuestro hermano Josías y estamos expectantes hoy para de nuevo ser expuestos a la palabra de Dios y oramos que traiga ricas bendiciones y fruto espiritual. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de tener este formato webinar y a pesar de la pandemia actual o incluso las distancias podemos usar la tecnología para esparcir la palabra de Dios. Y qué mejor tema que el que estamos tratando en estos tiempos de sufrimiento. Pero hemos de tener una perspectiva adecuada al respecto y la única perspectiva correcta, aquella en la que nunca nos vamos a ver equivocados ni vamos a fallar, es la perspectiva bíblica. Dios sabe perfectamente qué es el sufrimiento y Él está en control del sufrimiento y queremos saber qué dice su palabra para enfrentarlo de una manera que honra a Dios como en el resto de circunstancias de nuestra vida. En esta conferencia Berea también estamos recomendando algunos libros. Ayer recomendábamos un libro, hoy queremos recomendaros otro para poder ahondar en este tema y profundizar. Se titula Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Y realmente yo, cada uno de los hermanos que conozco que han leído este libro, no les ha resultado indiferente y ha sido de gran bendición y os animamos a poder profundizar en el estudio de este tema por medio de vuestra lectura personal, si así lo deseáis. Igualmente, ayer compartíamos, y lo repito por si alguno no estaba presente, un recordatorio que vamos a comenzar una nueva promoción en el seminario Berea, concretamente en el diploma en predicación expositiva. El seminario Berea es parte del ministerio de Berea junto con las conferencias y ya durante años se lleva entrenando a hombres de distintos lugares que están sirviendo en sus iglesias y si Dios quiere este otoño comenzaremos una nueva promoción. Te animamos a considerar ser parte del seminario. El seminario está destinado a hombres que tienen un ministerio pastoral y o de predicación de la palabra. La fecha de inscripción se abrirá en la primavera a partir de abril y si estás interesado puedes visitar nuestra página web www.berea.es/seminario o puedes escribir al correo electrónico seminario@berea.es. Sin más, vamos a pasar a la palabra. Nuestro hermano Josías Grauman va a continuar con la exposición bíblica en esta segunda sesión. Para los que no estuvisteis ayer presentes, deciros, nuestro hermano Josías ha servido durante varios años al Señor, primero durante 5 años como capellán hospitalario, estuvo en México y sirvió como misionero por un periodo de 2 años y en la actualidad sirve como decano académico del seminario Masters en español y también como anciano de Grace Community Church en español, ambos en Los Ángeles. Estamos agradecidos por la vida de Josías, su esposa Crystal, sus 3 hijos que son preciosos, una bendición del Señor como para cada padre, y agradecidos también por el ministerio que puede tener entre nosotros hoy. Antes de dar paso a nuestro querido hermano Josías, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, venimos hoy de nuevo con hambre y sed de tu palabra, Señor. Necesitamos quitar los ojos de nosotros mismos, apartar la mirada de nuestras circunstancias
dejar de mirarnos el ombligo y levantar los ojos al cielo, Señor. Y traer los ojos a la verdad divina, a tu palabra, la que nunca falla, la que no contiene ningún error ni nos va a llevar al error, la que ha salido de tu boca, la que tiene autoridad. Tu palabra es suficiente, es todo lo que necesitamos, Señor, y oramos que podamos ser expuestos a tu palabra y especialmente a este tema del sufrimiento desde una perspectiva bíblica, Señor. Y esto nos ayude a vivir vidas para tu gloria y a sufrir también para tu gloria, sabiendo que nada se escapa de tu control. Tú sigues al cuidado de tus hijos y tú sigues cumpliendo tu plan perfecto en nuestras vidas, Señor. Anima a tu pueblo, edifica a tu pueblo, Señor. Rétanos con tu palabra. Usa a nuestro hermano Josías en el poder de tu Espíritu para exponer la verdad. Para tu gloria oramos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Josías. Nuevamente gracias al Señor y gracias al Seminario Beré ahí en León, España, por el privilegio de dirigirme hacia ustedes en esta conferencia sobre el tema del sufrimiento. En el mensaje anterior hablamos un poco de la pregunta de por qué es que algunos sufren y otros sufren menos, o parece que casi no sufren en ninguna manera. Y vimos de que la respuesta de Hebreos 11 fue de que es simplemente la voluntad de Dios para algunos que reciban victoria y es la voluntad de Dios para otros que reciban derrota. Pero en los dos casos nuestra respuesta debe ser el de confiar en Él, confiar en su bondad y perseverar así hasta el final. Si sufrimos o no sufrimos, esto no determina, no revela nada acerca de nuestra piedad. No es de que si uno sufre es un gran pecador y si no sufre es muy santo. Es de que Dios en su perfecta voluntad como alfarero está creando ciertos vasos para ciertos propósitos y otros vasos para otros propósitos. A nosotros, la criatura, el barro, lo que nos toca es confiar en nuestro Creador, en nuestro alfarero y contentarnos, ¿no?, con lo que Él nos da. En este mensaje ahora vamos a dividirlo en dos, tratar de ser un poco más práctico y hablar de cómo sufrir bien y luego cómo consolar bien. En la segunda mitad voy a quitarme la gorra del pastor y ponerme la gorra de un capellán de hospital y tratar de darles unos consejos bíblicos de cómo consolar a los que sufren. Pero la primera pregunta es cómo sufrir bíblicamente, cómo sufrir bien, cómo aprovechar nuestro dolor y sufrimiento. Porque la verdad es que el dolor, de alguna manera u otra, el sufrimiento está presente en la vida de cada cristiano. La persecución incluso es algo que Jesucristo nos promete, nos garantiza, ¿no? Entonces el dolor, la muerte, el sufrimiento, todo es parte de esta vida. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué hay muerte y sufrimiento en este mundo? Y la respuesta bíblica es de que se debe al pecado. El pecado. Ahora, para ser claro, no estoy cayendo en el error de los apóstoles en Juan 9 de hacer una asociación directa entre un pecado en particular y un tipo de sufrimiento. Tampoco estoy siendo como los consejeros de Job, haciendo esa conexión directa entre un pecado escondido y un sufrimiento. Simplemente estoy afirmando lo que dice Romanos 5 en el versículo 12, de que la muerte entró en el mundo por el pecado. La muerte, el sufrimiento, el dolor, todo entró por el pecado. Todos pecamos y por eso todos sufrimos, por eso morimos. Es una experiencia común entre todos los humanos porque todos tenemos otra cosa en común y es de que somos pecadores. Ahora, sé que eso no suena como una manera muy reconfortante de cómo empezar una predicación, pero pienso que como muchas otras pruebas, si vamos a enfrentarla de manera correcta, tenemos que hacerlo bien y a veces esto duele. Pienso en la fractura
cuando uno fractura un hueso, de que hay que enderezar esa fractura o no va a sanar bien. Y duele enderezar un hueso fracturado. De que nosotros tenemos que identificar la razón y el por qué sufrimos o nunca vamos a sanar bien, por decirlo así. Sufrimos porque somos pecadores y vivimos en un mundo lleno de pecado. Quizá la forma más fácil de probar eso es simplemente recordarles de que al final del tiempo, en Apocalipsis 21 y 22, en el momento que Dios erradica el pecado de este mundo, pues ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más sufrimiento, porque la conexión entre el pecado y ese sufrimiento se ha roto, ¿no? Entonces, es como algo difícil de imaginar porque toda nuestra experiencia acá tiene que ver con el pecado y entonces la consecuencia de ese pecado se ve también por todos lados. La buena noticia es de que como cristianos Dios no solamente nos ha perdonado de todos nuestros pecados, sino que en su bondad Dios también nos envía pruebas, nos envía sufrimiento para erradicar ese pecado en nuestra experiencia, preparándonos para ese día cuando estemos con Cristo en la gloria y el sufrimiento será eliminado. Bueno, como les dije, vamos a ver 2 puntos nada más, cómo sufrir bien y luego cómo consolar bien. Y vamos a comenzar en ese orden de cómo sufrir bien. Y los tengo en ese orden por un pasaje. Vamos a estar mirando muchos pasajes en este mensaje. En 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 3, Pablo hace una conexión directa entre nuestro sufrimiento y nuestra consolación de otros. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también consolar nosotros a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, antes de hablar de cómo consolar a otros, tenemos que hablar de cómo sufrir bien nosotros, cómo recibir la consolación divina para que podamos compartir esa misma consolación a otros. Muchas veces suele ser cierto de que los mejores consoladores son los que mejor sufren, porque han recibido un mayor consuelo de parte de Dios que luego puedan compartir con los demás. Entonces es preciso, es importante, es vital saber cómo enfrentar el sufrimiento en mi vida para que pueda también ministrar a otros que estén pasando por un momento de sufrimiento. O sea, si yo me frustro cuando estoy en una tienda de Starbucks y no me hacen mi café de manera a mi gusto, y luego voy a tratar de hablar con alguien que tiene cáncer y animarle a no frustrarse por el plan de Dios para su vida, o sea, sería hipocresía terrible. O sea, yo primero tengo que sufrir bien, yo a lo mejor no en la misma manera, a lo mejor yo no voy a tener cáncer, pero el punto es simplemente de que nosotros tenemos que enfrentar nuestras pruebas bien, porque esto nos capacita para ayudar a otros en sus pruebas. Todos pasamos por pruebas. Entonces, tengo 6 breves consejos, 6 breves consejos bíblicos en cuanto a cómo enfrentar dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Primero es de que cuando Dios nos pase por la prueba, cuando estamos sufriendo, que debemos orar por entendimiento. Orar por entendimiento. Lo primero que debemos preguntarnos cuando sentimos algún dolor es, ¿por qué? Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y una de las primeras preguntas que yo me hago a mí mismo es, Señor, ¿esto es disciplina por algún pecado que tengo en mi vida? ¿No me he arrepentido de algo? ¿Necesito confesar algo?
Quizás no lo sea, no estoy diciendo que cada vez que sufres de que sea debido a un pecado, pero es posible. Es posible, ¿no? No queremos ser como los consejeros de Job, no queremos apuntar el dedo a otro. Cuando alguna otra persona sufre, nuestra primera reacción no debe ser, uy, ¿qué pecado tienes en tu vida que no has confesado? No, pero cuando yo sufro, cuando yo paso por una prueba, creo que sí mi primera reacción debe ser, Señor, examina mi vida, ve si hay algún camino de perversidad en mi vida y ayúdame a confesarlo y arrepentirme de ello. Porque es posible de que si estamos pasando por una prueba de que sea debido a un pecado. Hebreos capítulo 12 dice en el versículo 5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, estamos pasando por un momento de sufrimiento, creo que nuestra oración debe ser, Señor, ¿estás tratando de llamar mi atención? ¿Hay algo que necesito corregir en mi vida? Ayúdame a identificarlo, ayúdame a matarlo, ayúdame a corregirlo. Porque si mi sufrimiento se debe a un pecado, va a durar hasta que yo me arrepienta de ese pecado. Ahora, como dije, es posible de que no hay ninguna relación entre mi pecado y mi sufrimiento. Estoy sufriendo simplemente porque vivimos en un mundo caído y Dios tiene otros motivos. Pero otro motivo que también vemos en la Escritura es de que Dios nos está pasando por un tiempo de sufrimiento, no por un pecado pasado, sino para prevenir un pecado futuro que yo habría cometido si no fuese por la disciplina, digamos, o el sufrimiento. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 2 Corintios 12:7? De que él explica que Dios le había dado un aguijón en la carne para que no me envanezca, es decir, para prevenir mi orgullo. Entonces también podemos dar gracias a Dios por ese tipo de sufrimiento, porque nos está alejando de un pecado futuro, me está haciendo y transformando más a la imagen de Jesucristo, dándome un mejor futuro de alguna manera. Entonces, primer consejo es simplemente esto: cuando paso por un momento o una época de sufrimiento, debo orar a Dios. Señor, dame entendimiento, ayúdame, si es posible, de saber por qué estás haciendo esto. Quizá nunca llegue una respuesta, quizá nunca vas a saber. En esos casos, obviamente, simplemente tenemos que confiar en la bondad del Señor, tenemos que regocijarnos en lo que Él hace. Pero a lo mejor es algo que Dios te va a revelar. Pienso en el caso de los Corintios, 1 Corintios 11, de que estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Y Pablo dice, muchos de ustedes están enfermos por su pecado. Y obviamente en el momento que confiesen y se arrepienten de ese pecado, Dios les quita su mano de disciplina. Entonces, Santiago 5 también nos dice de que hay gente enferma que debe confesar su pecado para que sea sanada, porque su enfermedad, en particular en ese caso, se debía al pecado, ¿no? Entonces, primer consejo es orar que Dios te dé entendimiento de la intención de tu sufrimiento y confiar en la respuesta que Él te dé. Segundo consejo es de orar por gozo. Y suena radical, suena imposible, pero tenemos que recordarnos de que Santiago 1:2 nos da un mandato, es un imperativo, no es opcional. Es algo que Dios nos exige, tener por sumo gozo, hermanos, cuando encuentren con pruebas diferentes, ¿no? Ora que Dios te dé alegría, verdadera gratitud de que estás pasando por la prueba. Y muchas veces tenemos que simplemente decirlo aunque no lo sentimos. Es similar a ciertas mañanas, ¿no? Te levantas y no tienes ninguna gana.
No tienes ganas de orar. No tienes ganas de leer tu Biblia. ¿Qué debes hacer? Pues orar y leer tu Biblia hasta que Dios te dé el deseo de hacerlo, pero no simplemente puedes dejar de hacerlo. Dios nos manda, Dios nos exhorta, nos exige tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces tenemos que decir, Señor, gracias por enfermarme. Señor, gracias por pasarme por esta tribulación. Gracias, no entiendo, no siento gratitud todavía, pero sé que mereces mis acciones de gracias. Entonces te voy a alabar, te voy a agradecer todos los días de mi vida. Santiago 1:2 es un imperativo y pecamos si no lo obedecemos. Dices, bueno, Josías, eso es imposible. O sea, yo estoy pasando por una situación increíblemente difícil. Es imposible gozarme. Es posible. Sé que es posible porque Dios lo exige. Dios lo manda. Y Dios nunca nos mandaría a hacer algo que no nos capacita para hacer por medio de su Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo junto con el mandato nos dará la capacidad de obedecerlo. No nos haya sorprendido ninguna tentación que no tengamos también el poder de rechazar. O sea, 1 Corintios dice esto, ¿no? En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios nos da el mandato de que cuando pasemos por pruebas, cuando pasemos por sufrimiento, que debemos gozarnos. Tenemos que rogar que Dios nos ayude, que Dios nos regale ese gozo, que Dios nos regale esa alegría de saber de que Él está trabajando en nuestras vidas, hay un propósito detrás de esto y que Él va a producir santidad en nosotros. Un tercer consejo es orar por fe en la soberanía de Dios. Orar que Dios aumente tu fe, que Él te ayude a ver su mano en tus tribulaciones y en tu sufrimiento. Fe para creer que Dios está en control, de que Dios está obrando y que tiene un buen propósito en tu sufrimiento. Seguramente se acuerdan del capítulo 1 y 2 de Job, cuando Job sufre terriblemente y al final de esos capítulos, él hace una afirmación acerca de la soberanía de Dios. Al final de Job 1, ¿no? Dice, de sus hijos que murieron, Dios me los dio y Dios me los quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y es una afirmación que cada hijo de Dios debe de repetir cuando pasa por pruebas y sufrimientos, ¿no? Dios estuvo conmigo bendiciéndome en los tiempos de victoria y ahora Dios está conmigo con un propósito en mi sufrimiento y mi derrota. Muchos cristianos hoy en día les gusta culpar a Satanás por todo lo malo en este mundo. Si es una bendición, Dios me lo dio. Si es una maldición, un sufrimiento, fue Satanás. Pero no hay ninguna esperanza, no hay ningún consuelo en esto. Si Satanás puede afligirme y hacerme sufrir sin razón, sin que sea algo para mi propio provecho, entonces estoy sufriendo sin razón, sin esperanza. No es así. Dios es soberano. Dios está controlando todo lo que nos pasa, ¿no? Dios está en su trono. El Salmo 115, versículo 3, dice que Dios es todo lo que Él quiere hacer, lo hace en los cielos y en la tierra. En Mateo, Jesucristo nos dice de que si un pájaro cae del cielo es porque Dios así lo quiso. Él está en control. Y es muy difícil afirmar esto. Es muy difícil a veces afirmar de que Dios es quien está
diseñando nuestro sufrimiento. Pero tenemos que afirmarlo porque Dios es soberano. Si mi hijo muere, es porque Dios decidió que iba a ser así. No hay esperanza, ni alegría, ni consuelo en pensar que Satanás puede matar a mi hijo fuera del control de Dios. No, la esperanza y el consuelo está en saber de que si Dios quita la vida de mi hijo es porque es lo que era mejor para mi hijo, es lo que era mejor para nosotros y al fin y al cabo mejor para la gloria de Dios. Y en eso nos podemos gozar, ¿no? Entonces, la Escritura nos enseña que sufrimos porque Dios decide que eso es lo mejor para nosotros. Surge la pregunta entonces, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser algo para nuestro bien sufrir? ¿Cómo el sufrimiento puede ser nuestro bien? Bueno, creo que eso nos guía al siguiente consejo, que es debemos orar por santidad. Orar por santidad. Y el texto clave para esto sería Romanos 8:28, un texto que todos tenemos memorizado, un texto muy, muy importante. Pero también hay muchos otros versículos. Ya leímos Hebreos 12 acerca de la disciplina. Y el autor de Hebreos dice ahí de que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. De que el motivo detrás de nuestras pruebas y nuestro sufrimiento es santificarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada cosa que ocurre en tu vida, sea fácil, sea difícil, sea de alegría, sea de llanto, cada cosa que ocurre en tu vida ocurre para tu bien. Bueno, pero o sea, no parece para mi bien. O sea, según mi definición, es mi peor pesadilla. Bueno, es de que la Escritura no está trabajando con tu definición del bien. Pablo define exactamente lo que es nuestro bien en el texto. Cuando sigue en el versículo 29, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que, ese es el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cada cosa que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien, y nuestro bien, el propósito por el cual fuimos llamados es para que seamos transformados y conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, si unimos todo, el punto es de que todo lo que nos ocurre, sea fácil, sea sufrimiento, sea prueba, sea tragedia, sea muerte, sea lo que sea, ocurre en nuestras vidas porque Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es la fuente de mi gozo en mis tribulaciones y en mi sufrimiento. De que cuando yo sufro y paso por una situación difícil, yo sé que Dios me está pasando por esa situación para hacerme más como su Hijo Jesucristo. Y vale la pena. Vale la pena sufrir unos años para ser eternamente transformados a la imagen de Jesucristo. Tenemos que pensar así. Pensar en el egoísmo, en qué tan tonto es para un cristiano decir, sé que la imagen de Jesucristo es hermosa, yo sé que es loable, muy linda, pero yo no quiero sentir dolor. Yo prefiero quedarme como soy. Yo prefiero ser lo que soy. Señor, no me toques. O sea, qué necio, qué necedad. Nuestra oración debe ser, Señor, no soy masoquista, no busco dolor, pero al mismo tiempo, mi más fuerte anhelo es ser transformado a la imagen de Cristo y si es necesario hacerme sufrir para llegar a esa imagen, yo voy a abrazar lo que sea tu voluntad. Porque yo prefiero ser como Cristo con dolor que ser como Josías sin dolor. Josías ya está crucificado. Yo quiero ser como Jesucristo.
Y si eso es nuestro deseo, si vemos de que el dolor y el sufrimiento nos transforma, es una herramienta para transformarnos, entonces el sufrimiento es causa de gozo porque estoy recibiendo lo que es mejor para mí. Una ilustración de esto que he usado muchas veces porque me ayuda a recordar la importancia de gozarme en las pruebas, es de que si tú dijeras a tu niño, si pensaras en lo que tu niño más le gusta, como lo que divierte más que cualquier otra cosa. Acá en Los Ángeles sería algo como ir a Disneylandia o ir a la playa, algo así. Si yo dijera a mis niños, oye, mañana vamos a ir a Disneylandia, o sea, ¿cómo responderían? O sea, quieren hacer fiesta, quieren llamar a sus amigos, o sea, están muy felices. ¿Por qué? Porque piensan de que lo mejor que les pueda suceder mañana es ir a Disneylandia y es lo que van a hacer. Así debemos de recibir sufrimiento y pruebas en nuestra vida cristiana, porque sabemos de que exactamente lo que es mi bien eterno, lo que necesito para llegar a ser como Cristo, Cristo el inigualable, Cristo el perfecto Hijo de Dios, yo voy a llegar a ser como Él si paso por ese sufrimiento, pues claro, me gozo en recibirlo, ¿no? En esos días de vacunas, o sea, alguien que cree de que necesita una vacuna, o sea, se queja del dolor al recibir, no, lo abraza como algo bueno, porque piensa que le va a proteger. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva de que el dolor tiene un propósito. Dios tiene un propósito en nuestro dolor y es para santificarnos. Y vale la pena ser santificado a la imagen de Cristo. Solamente una aclaración. Algunos cristianos piensan de que somos santificados automáticamente por el sufrimiento. Como que si estoy enfermo, como que eso va a acelerar mi santificación y yo no tengo que hacer nada. Eso no es bíblico, ¿no? Hay muchos cristianos que sufren y el sufrimiento les amarga, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar nuestro sufrimiento. Nosotros tenemos que usar nuestro sufrimiento para acercarnos más al Señor, para depender más de sus fuerzas, para apreciar más su soberanía y su naturaleza. Así que aprovechen, Señor, aprovechen, hermanos, las pruebas que Dios te manda para ser transformados a la imagen de Cristo. Bueno, dos consejos más breves. El primero es de orar por conocimiento. Pablo nos dice en Filipenses 3 de que uno de los propósitos de su sufrimiento era de conocer más a Cristo. Dice Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, en toda esa sección, Pablo está hablando de que todo lo que ha perdido le ha servido para conocer más a Cristo. Y por eso Pablo pudo gozarse de su sufrimiento, de su pérdida, porque está pensando, no perdí nada. En cuanto a valor, o sea, lo que perdí, mi ganancia en este mundo, lo que perdí no vale nada, es basura en comparación a conocer a Cristo. Creo que también tenemos que orar así cuando pasamos por sufrimiento. O sea, lo que estoy perdiendo acá, mi salud, lo que estoy perdiendo acá de fuerzas físicas, no vale nada, es basura en comparación
a la capacidad ahora en mi sufrimiento de conocer más de la misericordia y la gracia y la compasión de mi Cristo que me cuida, que me pastorea, que provee, que protege, la seguridad que hay en Él. Si yo puedo conocer algo más de Cristo debido a una pérdida humana acá, claro que sí, debo abrazarlo. Entonces, ora de que Dios te ayude a conocerle más por medio de tu sufrimiento. Y por último, orar por esperanza. En Romanos 8, cuando Pablo está hablando un poco del sufrimiento, en el versículo 18, dice lo siguiente. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El dolor, el sufrimiento es temporal y muchas veces hace crecer nuestra esperanza en lo eterno, la gloria venidera. Entonces ora que Dios te ayude a colocar tus ojos en Cristo, a poner tus ojos en el reino venidero, pensar en tu herencia eterna. Que Dios use tu dolor para abandonar a este mundo, por decirlo así, y ya no tener raíces profundas en este mundo, de ya no tener tus tesoros y tus deseos en las cosas de este mundo, sino que puedas aumentar tu deseo de estar con Cristo, aumentar tu deseo de estar en su reino. Bueno, esos son algunos consejos de cómo sufrir bien. No los comparto como alguien que los vive perfectamente, no para nada, pero como retos para cada cristiano de cómo debemos de sufrir, cómo debemos pasar por la prueba. Ahora quisiera hablar un poco menos de tiempo, pero hablar un poco de cómo consolar a otros, unos consejos prácticos de cómo ministrar a una persona que está sufriendo. El primer consejo sería consolar de manera práctica. Es importante orar por el que sufre, pero es importante ministrar de manera práctica, de manera física, ¿no? De ir con la persona. No tienes que hablar, debes estar allí, ministrar, amar, ¿no? Es interesante, hablando de alguien que pasa por sufrimiento, es interesante cómo esos momentos se queden grabadas en su mente. Yo, como para dar un ejemplo, si me preguntas de lo que comí hace 2 semanas, no me acuerdo de nada, tal vez una comida. Pero si tú me preguntas, ¿dónde estuviste? ¿Qué sentías a las 3:20 de la madrugada, el 23 de marzo en el año 1996? Yo te lo puedo describir con absoluto detalle. Estuve detrás, sentado en una patrulla, una policía. Recuerdo el olor, recuerdo el frío de los bancos de plástico ahí en ese coche, que estuvimos siguiendo una ambulancia que llevaba el cuerpo de mi padre. No supe que estaba muerto, estaba vivo, ya se había muerto. Pero recuerdo cómo se oía la ambulancia, recuerdo todo. Recuerdo que 2 horas después mi pastor llegó a consolar a mi mamá, a hablar con la familia. El punto es de que cuando pensamos en las tragedias que hemos atravesado, todos tenemos momentos de sufrimiento, es increíble la capacidad de nuestro cerebro de recordarlo. Y lo que no queremos para las personas que amamos es que ellos digan, que describan todos los detalles de lo que les pasó y que el último detalle sea, y mi pastor o mi mejor amigo o mi hermano no vino ni siquiera a hablarme, ni visitarme, ni ministrarme. No, queremos amarlos de manera muy práctica, de manera muy obvia, traer comidas, escribir tarjetas, lo que sea. La regla de oro demanda que
amemos a las personas que están pasando por sufrimiento. Que nos pongamos en su piel y pensemos, ¿cómo es de que yo quisiera ser servido y ministrado en un tiempo como este? Y hay un montón de consejos prácticos también, ¿no? Dependiendo de dónde está la persona que está sufriendo. Pero muchas veces simplemente no pensamos. O sea, alguien está con mucho dolor, está sufriendo y entramos en el cuarto donde están y ni consideramos ni pensamos dónde pararnos para que ellos no tengan que girar la cabeza y están en dolor. O sea, tenemos que considerar y tratar de amarlos en la forma más sensible posible, ¿no? Tantas veces entramos ahí y simplemente no pensamos. Y eso, oh, te entiendo, hermano, porque yo pasé por lo mismo. Pero eso no consuela. Es mejor callarse y mostrar con tus acciones prácticas de que entiendes y que quieres servirlos. Otro consejo es consolar con perseverancia. Como dice Pablo, hermanos, no os canséis de hacer bien. Muchas veces el momento donde uno que está sufriendo más necesita ser ministrado es 6 meses después, es 8 meses después de, por ejemplo, perder a un ser querido. En la primera semana, los hermanos le están bombardeando con llamadas y cartas y comida. La clave es perseverar. La clave es seguir ministrando a la persona, ministrando sus necesidades. También debemos consolar con emoción, tercer consejo. La Biblia nos dice que debemos llorar con los que lloran, Romanos 12. Que no seamos prontos para hablar, que seamos prontos para llorar. El que sufre muchas veces expresa su dolor, hace preguntas. Dios, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué Dios está haciendo en mi vida? Y nosotros, en vez de llorar con esa persona, le criticamos, contestamos la respuesta. O sea, contestamos la pregunta con una respuesta. Le damos teología. Le citamos Romanos 8:28. Gózate, esto es para tu bien. Pero la persona está llorando. La respuesta cristiana es llorar con los que lloran. A veces he dado la observación de que muchos cristianos, si estuvieran al pie de la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo levanta sus ojos al cielo y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que muchos cristianos hoy en día le contestarían, le hablarían, le dirían, bueno, ¿sabes qué? Estás ahí, de hecho, en la cruz, recibiendo la ira de Dios porque Dios te está tratando como si cometieses todo mi pecado. O sea, Jesucristo sabe la respuesta a la pregunta, pero lanza la pregunta, expresa la pregunta porque es una forma normal, humana de expresar nuestro dolor. Y el hecho de que se está dirigiendo, acudiéndose a Dios, diciendo, Dios, ¿por qué? Demuestra su confianza en Dios, de que Dios está ahí, que escucha su oración. Entonces, no seamos prontos para criticar a la persona en su sufrimiento. Seamos prontos para oír, para ministrar, para amar. Tal vez, si la persona está pecando, vamos a corregir esto un poco después, pero no es el momento. No es el momento. La Biblia nos llama a llorar con los que lloran. Luego también otro consejo sería consolar con sabiduría, aplicando un tono apropiado, no juzgando, no criticando necesariamente. Cuando Pablo nos habla de la consejería, nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y sí, muchas veces somos prontos para amonestar a los débiles, cuando Pablo lo prohíbe. O sea, sí hay momentos que tenemos que amonestar a los ociosos, pero los débiles tenemos que sostenerlos. Tenemos que servirles, ministrarlos y ayudarlos. Entonces requiere algo de sabiduría para ver si el enfermo
o el que está sufriendo, que está enfrente de nosotros, pues en cuál categoría se encuentra. Porque a lo mejor se encuentra en un estado de mucho desánimo y debilidad, simplemente porque es una enfermedad terminal y está cansado de su pecado, está cansado de la situación y necesita apoyo, necesita ánimo, y luego vamos y le criticamos. Pero también es posible que una persona sea enfermo, enojado con Dios y necesite una amonestación. Nosotros necesitamos sabiduría para ver en qué estado está el hermano, para aplicar la respuesta bíblica a su situación. Otro consejo sería consolar con la verdad. Debemos hablar Biblia, ¿no? Si vamos a abrir nuestras bocas, debemos hablar la verdad, ¿no? Muchas veces, por no querer ofender al que sufre, le mentimos. O sea, si somos honestos, le mentimos. Le decimos de que todo va a salir bien. Le decimos que estamos orando y que Dios le va a ayudar, Dios le va a sanar incluso, a veces decimos. O sea, ¿tú sabes eso? ¿Tú sabes que Dios le va a sanar? ¿Tú sabes que todo le va a salir bien? Porque es muy importante que no mezclemos mentiras con la verdad. Si yo digo a un cristiano, si yo digo a una persona, mira, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que si creemos en Él, Dios nos regala salvación. Y también le digo que todo va a salir bien. Cuando todo no sale bien, es que también ponen tela de juicio lo primero que le dije acerca de Cristo. Porque si la segunda cosa que le dije fue una mentira, tal vez la primera tampoco era la verdad. Entonces es muy importante no mentir. Último consejo es consolar con la Biblia. Consolar con la Biblia. Es tan difícil cuando llegamos a la presencia de alguien que realmente está sufriendo y nos damos cuenta de que no hay palabras. O sea, ¿cómo voy a consolar a alguien que ha perdido a su esposo? ¿Cómo voy a consolar a alguien que está pasando por un momento de tremendo sufrimiento? Que su hijo está padeciendo, su hijo está en el hospital. O sea, son cosas tan difíciles. ¿Qué palabras puedo expresar yo para consolar a esa persona? Y nos damos cuenta de que no tengo palabras, no tengo la capacidad de consolar a alguien así. Lo que la persona necesita es la consolación que únicamente viene por medio de la Escritura. La persona necesita ser ministrado en el hombre interior por medio del Espíritu Santo y Él usa su palabra, el Dios de toda consolación. Entonces, si abrimos nuestra boca, 1 Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y esto me recuerda, ¿no?, de que mi meta cuando estoy tratando de consolar a alguien realmente es dejar de ver a sus problemas, dejar de ver su sufrimiento y levantar sus ojos a Jesucristo. De que mi meta no es que ellos sientan consolados por mí y por mi visita y por mi amor, sino que vean de que Dios les está consolando por medio de mí. De que vean a Cristo, un hombre que puede compadecerse de sus debilidades porque es un hombre que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, excepto de que Él nunca pecó. Y que también es Dios exaltado con todo el poder de consolar y ayudar al hermano. Entonces mi meta no es tanto la consolación en sí, mi meta es ayudarle a ver a Cristo, ver a Dios, ver su misericordia, ver su compasión, porque solamente así van a recibir el consuelo que necesitan. Y para concluir, el último consejo es consolar con la oración. Muchas veces, como dije, vas y no tienes palabras y está bien. Está bien ser como
consejeros de Job en la primera semana. Es simplemente callar la boca y ministrar de manera inaudible, pero estar constantemente en oración por la persona, estar orando por su fortaleza espiritual, estar orando por su santificación, estar orando que Dios use esa experiencia, esa prueba, ese sufrimiento para transformarlo a la imagen de Jesucristo. Y luego muchas veces orar en voz alta por la persona puede ser muy reconfortante, puede traer mucho consuelo. Y solamente unos últimos consejos ahí. Orar por un enfermo es difícil. Orar por un enfermo es complejo, porque otra vez no queremos mentir, no queremos decir algo que no es cierto, no queremos pedir algo a Dios que Él ha decidido no hacer. Entonces, tenemos que tratar de unir nuestra teología con nuestra compasión, ¿no? Y está bien orar por sanidad. Dios sana hoy, pero yo en particular creo que Dios no obra milagros según la definición que la Biblia da de un milagro. Es decir, de que si alguien tiene cáncer, yo, claro, voy a orar que Dios sane a esa persona, que use los médicos y la quimioterapia, lo que sea, para que esa persona se recupere. Pero hay una diferencia entre hacer esto y llegar a la familia de unos hermanos que han perdido a su hijo está muerto y yo estoy ahí orando, Dios, levante a ese hijo de los muertos. O sea, eso no va a consolar. No, eso a lo mejor les va a dar una falsa esperanza de que Dios va a hacer algo que realmente no obra hoy. Eso es una señal de los apóstoles que no existe en la iglesia hoy. Entonces tenemos que ser llenos de compasión, llenos de amor, pero también ser muy cuidadosos de no decir algo simplemente para tratar de consolar que no es cierto. Yo debo orar que Dios dé consuelo, que Dios dé fortalecimiento espiritual, que Dios santifique y que si es su voluntad que Él también sane, pero entendiendo que va a ser una sanidad providencial, no necesariamente una sanidad milagrosa. Entonces, son unos consejos, hermanos, de cómo consolar a nuestros hermanos. Espero que les sirva, no solamente para sufrir bien, como vimos, y buscar la santidad de Cristo, sino también para transmitir la compasión y la misericordia y el consuelo de Dios a nuestros hermanos que sufren, para que ellos también puedan levantar sus ojos al cielo y buscar la santidad, buscar la imagen de Cristo en su sufrimiento, para que todos nosotros como iglesia podamos acercarnos más y más a la imagen de Cristo y llegar más y más cerca ese día cuando Cristo nos presenta a su Padre como una esposa resplandeciente, santificada, pura, por todas las cosas que Dios hizo en nuestras vidas acá. Que seamos gozosos y satisfechos por lo que Dios hace en nuestras vidas para que Él reciba toda la gloria y la honra. Bueno, terminemos con oración. Señor, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Lo fácil, lo que nos da gozo de manera automática y también lo difícil, lo que sufrimos. Porque sabemos de que todo lo que haces, lo haces para nuestro bien, porque todo lo que haces, lo haces para transformarnos a la imagen hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos ser como Él, por encima de todas las cosas. Así que lo oramos en su nombre y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por la exposición de la palabra. ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra de Dios? No solo escucharla, sino recibirla con toda solicitud y seguir escudriñando lo que dice la palabra al respecto de este tema del sufrimiento desde una perspectiva bíblica. Hemos sido bendecidos, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido disfrutar ayer y hoy, expuestos al texto bíblico
Damos gracias a Dios por nuestro hermano Josías, oramos que Él le siga usando para su gloria y también le bendiga junto con su familia. Como os hemos dicho a lo largo de estos días, os recomendamos un par de libros para poder ahondar y profundizar aún más en este tema. Son estos, El sufrimiento y la soberanía de Dios. Uno de los editores generales es John Piper y el otro, Confiando en Dios aunque la vida duela, escrito por Jerry Bridges. De igual manera, recordaros que en abril se va a abrir el periodo de inscripción para el seminario Berea. Si tienes interés, puedes visitar la página web y va a comenzar esta nueva promoción en el otoño. Puedes escribir también para pedir más información al correo electrónico seminario@berea.es. De la misma manera, queremos poner a vuestra disposición y recordaros que hay muchos recursos de otras conferencias totalmente a vuestra disposición de manera gratuita en la página web www.berea.es/recursos. Hermanos, ha sido una bendición poder compartir este tiempo juntos. Oramos que el Señor lo use para producir fruto en nuestra vida para su gloria y oramos, hermanos, que Él nos continúe con este deseo de escuchar su palabra y Él nos ayude según enfrentamos el sufrimiento para responder de una manera que Él le honra. Que el Señor os bendiga, hermanos. Hasta la próxima.